Todo pasó en menos de un minuto. Arn Johnson comenzó a gruñir como un animal. Sacó un cuchillo con un filo de 13 centímetros y apuñaló varias veces a Alan Bono, el vecino y casero que le alquilaba la casa. Luego Johnson les dijo a los policías que lo detuvieron a 3 kilómetros del lugar: el diablo me obligó a hacerlo. Me obligó a matar. El que es considerado el primer asesinato en la historia de Brookfield, Connecticut, ocurrió el 16 de febrero de 1981. Los forenses dictaminaron que la víctima sufrió 5 heridas, sobre todo una en su pecho que recorría desde el corazón hacia su estómago. Para entender el comportamiento del asesino hay que ahondar en la historia de la familia de Debbie Glatzel, su novia. Todo comenzó en el verano de 1980, cuando la familia Glatzel se mudó a una vieja casa de Brookfield. David, el hijo de 11 años y hermano de Debbie, comenzó a experimentar pesadillas terribles y a ver una figura oscura que le decía que seguiría con él. Lo que comenzó como sueños inquietantes rápidamente se convirtió en algo mucho más siniestro. David decía ser golpeado y empujado por una fuerza invisible. Su comportamiento cambió radicalmente, mostrándose violento y aterrorizado. El niño dice que ve a un hombre anciano con ojos negros, una cara delgada con rasgos animales y dientes afilados, orejas puntiagudas, cuernos y pezuñas, declaró su madre Judy Glatzel. El niño, cuñado de Arn, tenía pesadillas horrendas por la noche y despertaba con rasguños y moretones en todo el cuerpo. Su madre llamó a un sacerdote para que bendijera la casa, pero no hubo resultado. El niño seguía viendo al anciano demoníaco, que según su relato terrorífico le pegaba, lo rajuñaba, lo empujaba y lo ahorcaba. Desesperada, la familia Glatzel pidió ayuda a Ed y Lorraine Warren, los reconocidos investigadores paranormales que venían de hacerse famoso por su intervención en el horror de Amityville, que por cierto podés verla en la etiqueta que te dejo acá arriba. Lorraine, con sus dones psíquicos, sintió inmediatamente una presencia oscura en la casa. Confirmó que David estaba siendo atormentado por múltiples entidades demoníacas. Los Warren, junto con 4 sacerdotes católicos, realizaron una serie de exorcismos en un intento por liberar al niño de estas fuerzas malévolas. El proceso duró 5 días. Arn y Debbie presenciaron el acto. Durante la ceremonia, Arn tentó al espíritu maligno para que entrara en su cuerpo y dejara en paz al pobre niño. You gotta hold him down, he told me to. Hold him on the ground, David, Mom is here. Mom is here. Come on, wake up. Come on. Get up. Come on, let's go. Get out of this. Get out of my son. Get out of my son. Come on. Come on, son. Son, get up. Get away from my son. No! I'm your mother. David, wake up. Get up. Yes, David, use the whole Mommy loves you. Mommy loves the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. You can't get him up and get Declararon los Warren. Tiempo después de los hechos fueron más específicos. Lorraine contó que una neblina negra cubría al niño. Debbie y su madre nos dijeron que habían visto a David ser golpeado y vapuleado por manos invisibles y que unas marcas rojas habían aparecido en su cuello tras el incidente. David había empezado a gruñir, a silbar, a hablar con voces de otro mundo y a recitar versículos de la Biblia o del paraíso perdido, dijo Lorraine. También que el niño dijo ver al demonio mientras cambiaba de formas. Era un animal monstruoso, un viejo con barba blanca y túnica, un insecto gigante. Por entonces los Glatzel decidieron turnarse cada noche para hacer guardia por si el niño sufría espasmos y convulsiones. Lorraine afirmó que David levitó, cesó de respirar un tiempo e incluso demostró la capacidad sobrenatural de la premonición. Lo curamos después de días extenuantes, se jactó. Desde ese día, David no tuvo más visiones diabólicas. Como si fuera poco, Debbie,
que no tenía trabajo y aún vivía con su familia, fue contratada por Alan Bono para trabajar en su veterinaria y le alquiló su departamento al lado del local. Pero Anne, de acuerdo con los testimonios de su novia y de su suegra, comenzó a hacer otro. Entraba como en un trance, gruñía y decía que veía a la bestia, pero después no recordaba nada, justo como pasó con mi hermanito David, dijo Debbie. A defense attorney in Connecticut will try to prove his client is not guilty of murder because the 19-year-old defendant allegedly said that he was possessed by the devil at the time of the killing. El día del homicidio, Bono invitó a almorzar a Arnie y a Debbie, quienes estaban acompañados por las hermanas menor de él, Wanda de 15 años y Janet de 13, y por su prima Mary de 9 años. Bono tomó mucho alcohol durante la comida y comenzó a comportarse de forma grosera. Es por eso que Debbie intentó llevarse a las niñas, pero Bono atrapó a Mary y la encerró en un cuarto. Bono empezó a gritar que Arn violaría a la niña. Arn volvió y enfrentó a Alan. Su novia buscó persuadirlo y alejarlo, pero Arn estaba enajenado. Ninguna de ellas llegó a ver los cuchillazos, porque iban en busca de la policía, hasta que escucharon rugir a Arn como un animal. Vimos algo brillante en el cielo, y luego vimos a Arn caminando como en trance hacia el bosque, mientras Alan Bono agonizaba. Al lado suyo estaba el cuchillo que Arn siempre llevaba con él, declaró Wanda, la hermana del homicida. En el juicio, seguido por los medios que bautizaron el caso como "El diablo me hizo hacerlo", Arn alegó en su defensa que se encontraba bajo posesión demoníaca al momento de cometer el homicidio. Los jueces, obviamente, no le creyeron, lo consideraron un disparate y el 24 de noviembre de 1981 lo condenaron a 20 años de cárcel. Lo extraño es que fue liberado 5 años después por buena conducta. Durante sus años de encierro se casó con su novia Debbie, quien murió a los pocos años de cáncer. De Arn se sabe poco. Según Lorraine, huyó del pueblo luego de lo sucedido. Nunca estuvo claro cómo el demonio salió de su cuerpo y volvió a ser una persona normal. Para la justicia fue una ficción colectiva armada hasta el último detalle. En 2007, David, el hermano de Debbie, el supuesto primer endemoniado, confesó que los demonólogos Warren habían inventado toda la historia para hacerse aún más famosos, pero su hermana Debbie y el propio Arn lo desmintieron y proporcionaron sus testimonios y pruebas para un documental de Discovery Channel llamado Historias de Ultratumba, cuyo episodio 3, donde los demonios moran, trató sobre esta historia. Arn agregó que el demonio se metió en él y antes del asesinato hizo que chocara contra un árbol, aunque salió ileso. El caso inspiró libros, películas y documentales, como fue el caso de El Conjuro 3, dirigida por Michael Chávez. En su última declaración, Arn admitió sus errores, le pidió perdón a la familia Bono, pero yo no lo maté, mi mayor error fue haber provocado al diablo, fue lo que dijo. Pedirle que viniera por mí, así dejaba tranquilo al niño. Desafié al demonio y pagué un alto precio. Lo último que se sabe de esta historia es un documental recientemente en Netflix, donde el hermano mayor de David, el primer poseído, por así decirlo, dice que fue todo una farsa inventada por la madre de él y por los Warren, que la madre lo único que quería era lograr fama y así llevar este caso a la televisión de Hollywood y hacer dinero, al igual que los Warren. ¿Vos qué opinás? ¿Crees que esto fue realmente verídico o se trata de una gran estafa por parte de los Warren y los Gletzel? Déjamelo en los comentarios, reventá los likes, suscríbete y te dejo varios videos para que puedas seguir disfrutando del contenido. Nos vemos en el próximo video. Lo vemos bien. He is serving a 10 to 20 year sentence for manslaughter for something he really is not responsible for.